Regresamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias, las 7:41. Gracias, además, en esta mesa de trabajo en Así Sucede Querétaro con la Fuerza de la Verdad. Me da mucho gusto saludar a la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos, a la doctora Roxana Ábalos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Aurelio, por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Qué balance tenemos que hacer los ciudadanos de lo que hoy es la Defensoría de los Derechos Humanos y también en qué perspectiva podemos ubicar el 2018? Ayer fue Día Internacional de la Mujer. Me parece que el tema mujeres da para mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la equidad de género, la violencia familiar, y que obviamente son asuntos y aspectos que están atendiendo desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cuáles son los retos para este 2018, presidenta? Bueno, los retos aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la prevención, porque como dicen, más vale prevenir que tener que remediar, y la prevención va enfocada mucho a la capacitación, a la sensibilización, a la visibilización, a la concientización de que la violencia, a final de cuentas, no es una situación normal. O sea, las situaciones que se viven en casa, como acaba de mencionar, en relación al aspecto de la familia, no es normal. Eso son, ya dijéramos, como patologías en un momento determinado que derivan luego desde lo mínimo hasta un crimen, un delito, la comisión de delitos. Entonces, la idea aquí es, el reto fundamental es esa prevención. Es prevenir y justamente sensibilizar, concientizar que la ciudadanía, si tiene problemas en familia, hay modos de solucionarlo, ¿no? Sí, claro, En ese aspecto. Y por otro lado, el aspecto de la protección de derechos, ya cuando se dan circunstancias entonces de incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades o servidores públicos, entonces ya nosotros precisamente, esa es la otra parte del trabajo, ¿no? Sí, claro, pero es parte de una cultura, ¿no?, que se tiene que ir haciendo, por lo menos. ¿Y cómo incide ahí la Defensoría de los Derechos Humanos para ir logrando esta nueva cultura? Así es, mire, aquí, por ejemplo, hemos notado mucho la cultura del conflicto, inclusive de la violencia. Si no me peleo, entonces no funciona, ¿no? Sí, claro. Yo desde la universidad aprendí que a final de cuentas vale mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sí. Y usted es abogada y doctora en Así derecho. es. Entonces, la cuestión aquí es precisamente que atendimos, por ejemplo, a 2.884 personas. De esas 2.884 personas que se atendieron, por ejemplo, hay mucho trabajo atrás de ese número, porque normalmente luego cuestionan la situación, bueno, ¿por qué tampoco? No, más bien, todo el trabajo que viene atrás significa, por ejemplo, que en la visitaduría general, o sea, recibieron a las personas, las escucharon, las orientaron, si no éramos competentes, en todo caso se les canalizaba, se hacía algún documento. Es un procedimiento. Claro, y en caso de que efectivamente viéramos la posible violación de derechos, entonces la visitaduría, los visitadores lo que hicieron fue, a ver, se levanta la queja, se inicia un expediente, se piden informes, se hacen visitas, se les da seguimiento. Se le da seguimiento, pero no solo se allegan de todos los elementos de prueba para poder determinar si hay violación de derechos o no la hay. 2.884 personas atendidas, ¿son quejas? No, 2.884 personas son las personas que asistieron a la Defensoría, señalando, bueno, algunos que... Claro, ¿y cuántas se convirtieron en quejas? 407 se convirtieron en queja. Entonces, pero esas 407 fueron quejas, pero esa, aparte, hubo, por ejemplo, todas las gestiones que se hicieron, que fueron más de 200, aproximadamente 200 gestiones, ¿no? Entonces, todo eso es trabajo, y es mucho trabajo. A final de cuentas, por ejemplo, es lo que no se ve. Por ejemplo, nuestros abogados normalmente tienen expedientes de 30, 40 expedientes por abogado. Son bastantes. Exactamente, y aparte de eso, por ejemplo, hay que ir a hacer las visitas a los cerezos, a los anexos, a los albergues, a las casas a los municipios, así es. Entonces, a las instancias públicas. Los números quizá no dicen mucho, pero todo el trabajo que hay detrás de esos números es lo importante. Quiero ir aterrizando todavía porque son 2.884 personas atendidas, 407 por lo menos que se han convertido en quejas. Así es. Y que se han formalizado, que se han puntualizado, que ya usted lo señalaba. ¿Y cuántas recomendaciones?
dos recomendaciones se hicieron, pero aquí déjeme decir. A ver, dígame, por favor, doctor. La cuestión es, por ejemplo, la Ley de Derechos Humanos nos señala, lo primero es, por ejemplo, concilia. Dice, resuelve el problema de manera inmediata entre la autoridad y el quejoso. Entonces, si es posible hacer eso, adelante. Pero si no es posible esa situación, entonces tienes la otra opción que es acuerdos de responsabilidad, en donde haces tu investigación y entonces se determina que la autoridad, hay responsabilidad por parte del servidor público, la autoridad la acepta y entonces toman las medidas para que entonces, en todo caso, sancionar investigar, sancionar al servidor público, capacitarlo para que se eviten este tipo de situaciones nuevamente. Y en ese sentido, bueno, ahí sí hubieron 15 acuerdos de responsabilidad con la autoridad. ¿Dos recomendaciones para quiénes? Y las dos recomendaciones fueron una en Arroyo Seco, que de una queja que había iniciado en el 2016, y la otra también de Arroyo Seco, pero con la Fiscalía. Entonces, en esos casos ya entonces estamos hablando de otro tipo de situaciones que ya no admiten un acuerdo de responsabilidad. Ha habido situaciones que han llamado la atención, por lo menos en la sociedad queretana, de desapariciones, de situaciones que también nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, en San Juan del Río, en fin. No ha faltado y no le ha faltado presencia mediática, no solamente mediática, sino incluso jurídica a la Defensoría de los Derechos Humanos, doctora. A ver, pero sobre todo vamos viendo por partes, ¿no? Como dicen, vamos por partes. Como dijo el descuartizador. Ay, qué feo sonó eso, pero sí. Fíjese, aquí la situación es que hay ámbitos de competencia. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de delitos, a quien corresponde revisar esto es a la Fiscalía. Nosotros nos compete entonces revisar la parte de si hay violación de derechos humanos. Esto significa que si la autoridad o el servidor público en el ejercicio de su función cumplieron con la ley. Entonces, eso es lo que nos toca vigilar a nosotros, ¿no? Entonces, en todos esos aspectos, por ejemplo, que mencionan San Juan del Río, se dan circunstancias en el ámbito que sea, entonces nosotros verificamos que, a ver, autoridad, ¿cumpliste con lo que tienes que hacer? Tú tienes una actuación que realizar apegado a la ley. Nosotros como Defensoría revisamos esas circunstancias. De acuerdo. Y si cumpliste con la ley, no hay ningún problema, porque tampoco es decir siempre está mal. O sea, hay circunstancias en que sí, lo reconocemos y para eso la recomendación. Para eso están ahí todo el trabajo, los acuerdos de responsabilidad. Y recomendaciones y en todo caso hasta, y las conciliaciones en todo caso, ¿verdad? Pero aquí la situación es resolver los problemas. ¿Qué es lo que nos pide en un momento dado un quejoso? Lo que él quiere es resuélveme el problema. A mí no me importa lo que hagas. Claro. No, yo no quiero un documento que a final de cuentas ¿Se han resuelto favorablemente, por lo menos para los quejosos, para los ciudadanos, licenciada? Sí, en ese caso precisamente los acuerdos de responsabilidad, esos 15 acuerdos, significa que la autoridad no cumplió con lo establecido en la ley. Entonces esos están en favor de la ciudadanía. Los acuerdos, perdón. Los acuerdos de responsabilidad son quejas que no son todavía recomendaciones. Que no llegan al grado de recomendación. Correcto. Entonces, ¿no tendría que aumentar las recomendaciones? Le estoy haciendo la pregunta además en sentido inverso, justamente para ver, se supone que tendrían que disminuir en realidad las observaciones o las quejas. ¿Esa sería la tendencia más favorable para el desarrollo de una sociedad como la que hoy vive Querétaro? ¿O tendría que haber una tendencia hacia aumentar esas recomendaciones? Mire, aquí lo podemos ver desde dos perspectivas. A ver, si aumenta el número de quejas, puedo interpretarlo. A ver, la sociedad se ha concientizado y ya no se deja en el sentido de decir, no es posible que la autoridad actúe de esta manera, se hace. Pero también puedo interpretarlo de otra manera, que la autoridad en un momento dado y el servidor público lo que está haciendo es cumpliendo con su trabajo. Desgraciadamente ahorita no se ve mucho esa tendencia. Lo ideal sería la otra parte. Claro. Entonces, pero hay que trabajar para sensibilizar y concientizar al servidor. ¿Y cómo podemos saber que la gente se queja y que realmente las quejas han disminuido? Que ese sería el trabajo ideal, digamos, la tendencia sería que desapareciera la Defensoría de los Derechos Humanos. Eso sería lo ideal, definitivamente. Yo me dedicaría entonces a otras cosas, a la academia. Y hoy estaríamos hablando de otras cosas, además, doctora Roxana Ábalos, pero esa sería la tendencia ideal, digamos, en un mundo más justo. Así es. Sí, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, en Suecia, que es donde surge esto, a final de cuentas, el ombudsman se dedica precisamente a ver, no existe luz en
los servicios públicos. No se llega a estos niveles de gravedad que hay en América Latina, ¿no? Sí. Entonces, pero aquí estamos en otra situación. En otro contexto. Y no quiero decir que no pueda llegar a ser posible, pero hay que trabajarlo. Sí, y claro. Trabajarlo significa, entonces, a ver, por un lado, entonces, combatir la situación cuando se están dando. Sí. Y por otro lado, es prevenirla. Y la prevención es capacitar y educar, pero educar en una cultura de conciliación, porque al final de cuentas vemos mucha violencia. Sí. Desde los programas de televisión que inciden mucho en lo que los jovencitos hacen, los que están en las familias. Sí. Entonces, ahí necesitamos trabajar mucho, sociedad, autoridades, todos en esa cuestión. Desde su perspectiva, ¿han disminuido los niveles de violencia en Querétaro? No, yo creo que no. ¿Han aumentado? Sí, yo creo que ¿Y qué pasa con la alerta, por ejemplo, de género? Bueno, a ver, aquí también otra cosa. Uh-huh. En esos aspectos, es necesario, obviamente, cuando las personas no se localizan inmediatamente, bueno, que bueno que se da una alerta, porque lo ideal es entonces, o la idea más bien, el objetivo de las alertas es, no aparece tal persona, localícenlo hasta que la encuentren. Sí, se hace una movilización impresionante desde el punto de vista institucional para que esto se pueda atender además en esos protocolos. Así es, ¿no? Pero por otro lado también estamos en el sentido de lo que sucede en las familias. O sea, estoy asombrada de ver, bueno, no debiera asombrarme, pero la realidad es que justamente el problema está en la familia. Vemos cómo se da la violencia contra los niños, contra los adultos mayores por los propios hijos, contra la pareja, ya sea a la esposa, al esposo. O sea, hay violencia de todo. Entonces dice uno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la sociedad no disminuyen esos índices de violencia entonces? Y creo que algo tiene que ver. ¿Qué programas se están viendo en la televisión? ¿Qué es lo que se está, en lugar de generarse una cultura de paz, yo creo que se está generando una cultura de violencia? De violencia, y la responsabilidad tendría que ver también las redes sociales o los videojuegos que de repente son excesivamente violentos para los niños. Y además, por ejemplo, veamos, los padres de familia, entregan un aparato de esto a un menor, y yo pregunto, ¿saben lo que están viendo los niños? Sí, claro. Y recuerda usted el caso fue muy cuando la jovencita, la quinceañera que apuñaló a su compañera. Sí, claro, sí. Según lo que determinaban, había visto un video donde que se siente hacer eso, ¿no? Entonces, claro. Dice uno, eso es normal, o sea, no. Había que regular el tema del consumo, incluso comercialización de videojuegos. Yo digo que sí, porque a final de cuentas el resultado lo tenemos ahí. Sí, claro. Exceso de violencia. Oiga, me dicen la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿qué hace para sancionar a aquellos que agreden a las niñas indígenas en las comunidades? Me dice la señora Ángeles Díaz. Ok. Nosotros no tenemos función la capacidad para sancionar. Nuestra ley no lo permite. Sin embargo, en esos casos, cuando se da la circunstancia, en el momento en que nos enteramos, y me gustaría que nos diera el dato, inmediatamente hablamos con la autoridad y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí y por qué esta situación? Claro. Entonces, hasta que en un momento determinado, bueno, si efectivamente están agrediendo a las niñas, órale, a ver quién es el responsable y contra él. Ha habido casos también, por ejemplo, de agresiones en la escuela, y me preguntan también agresión en zona, hace ratito platicamos con la licenciada Delvin Bárcenas, pueblos indígenas, agresiones a indígenas. Fíjese que ¿tienen registro ustedes? Nosotros precisamente el año pasado en las quejas que se presentaron, y precisamente de una señora indígena ahí en Amialco, que golpeaban a su hijo en la escuela. En ese momento, cuando nos dijeron, nos fuimos a la escuela y se hizo toda una investigación, y la UCEDEC, la verdad, ahí trabajó muy bien en ese sentido para hacer la investigación en relación con la maestra. ¿Y hubo resultados? Un resultado en el ¿Hubo sanciones? Se le sigue un procedimiento interno a la profesora por esa situación. Entonces, creo que sí, quizá no es espectacular lo que hacemos, pero hay un resultado. Pero está viva la Defensoría de los Derechos Humanos. Oiga, finalmente platicaba yo con jueces y magistrados en días pasados y me decían, el tema de este sistema de justicia penal adversarial o justicia oral, ¿realmente ha resuelto los problemas de impartición y procuración de justicia en Querétaro o está muy incipiente todavía? Lo que pasa es que es incipiente, efectivamente es la cuestión, ¿no? La idea era concluir con un sistema que era totalmente escrito,
muy largo, procedimientos muy largos, y además no había mucha, dijéramos, ¿cómo explicarlo? La cuestión es que esos procedimientos eran tan largos, burocráticos, y sobre todo por los tiempos, las audiencias, no se veía no había justicia. Sí la había, pero muy larga, era otro sistema. Ahora es más breve ese camino. La idea precisamente es que estén presentes la persona, la víctima, el imputado, y en un momento dado que ahí mismo se resuelve el asunto. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero no está funcionando todavía de esa manera. Porque a final de cuentas tiene poco tiempo implementándose. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir... ¿Cuánto tiempo vamos a requerir para que esto pueda funcionar como queremos que funcione? Bueno, es que esas cuestiones de tiempo siempre son algo... sí, pero vamos a hablar de 10 años, 15 años. No, yo a la brevedad. Yo creo que tendrá que ser mucho menos, ¿no? Sobre todo porque ya se empezó en años anteriores, y entonces es irlo, pues ir ajustándose y que se vaya acostumbrando esta cuestión en la práctica en los propios tribunales. El tiempo se va terminando, le agradezco mucho. El tema de los desaparecidos, y que no me contestó la pregunta de la alerta de género, me comentan. Sí, no, alerta de género, ¿y por qué? Yo sí soy de la idea de que exista la alerta de género, porque a final de cuentas, precisamente, la idea es entonces visibilizar una situación en donde la autoridad va a tener que hacer establecer políticas públicas, pero que sean efectivas para poder, en todo caso, combatirle el problema de la inequidad de género, ¿no? De la violencia de género. De la violencia de género. Sí, yo creo que sí es necesaria, y además de todo, o sea, más vale señalar, pues sí está pasando un problema, y resolverlo, a tratar de ocultarlo y decir no pasa nada. Pero cuando dicen no queremos una alerta de género porque no quiero que la gente se alarme o que la gente se ponga nerviosa por una situación como esas. Pero más bien bueno, es que también hay que saber manejarlo, ¿no? O sea, si hay una alerta de género porque tenemos este problema, pero entonces hay que resolverlo, o sea, a ver, ¿qué vas a hacer autoridad para resolver este problema? Sí, claro. Entonces, y ahí entrarían inclusive hasta medios de comunicación, todos, autoridad, sociedad, para poder resolver la cuestión. El tema de desaparecidos, ¿qué registro tiene la Defensoría de los Derechos Humanos de personas desaparecidas en Querétaro? Nosotros tenemos, en el caso de la Defensoría, nada más tenemos un caso de una persona que desapareció en Pedro Escobedo, ¿no? Entonces, ¿en qué año? El año pasado, y se sigue gestionando. Estamos muy pendientes en la Fiscalía justamente por todo el trabajo que están haciendo para localizar a la persona. ¿Por qué no coinciden los números que tienen las organizaciones no gubernamentales con los que tiene la Defensoría de los Derechos Humanos? Porque acuérdese que en la Defensoría van y presentan quejas, y no todos van y presentan las quejas, ¿no? Esa es la cuestión. Pero falta entonces cultura de denuncia. Pero independientemente de eso, por ejemplo, estamos trabajando en el comité para desaparecidos de acuerdo a la ley. Y bueno, a las que ustedes luego acuden. Me han hecho favor de invitarme, muchas gracias. Así es. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se organizaron grupos de trabajo y se generaron mesas para que precisamente acudieran las organizaciones, y se coordinó precisamente con la UAC, una coordinación ahí para hacer las mesas, pero no acudieron. Se les hizo la invitación y no acudieron. Entonces, bueno, ahí sí. Sí, claro, sí, es una parte de una responsabilidad también social que hay que atender. Bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, obviamente, de la Defensoría de los Derechos Humanos, y que hoy por hoy en Querétaro, a cargo de la doctora Roxana Ábalos, me parece, pues tiene un gran reto importante de que haya justicia, de que haya respeto a los derechos humanos, de que haya una cultura de los derechos humanos, pero que también haya una participación ciudadana que cada vez sea más exigente y que también sea más congruente y consecuente con lo que hoy necesitamos también como sociedad, ¿no? Y justamente en esa parte congruente, por ejemplo, la sociedad exige mucho respeto, pero la vemos como actúa y no actúa con respeto hacia los demás. Entonces, si yo quiero exigir respeto, tengo que empezar por respetar yo también a los demás, ¿no? Decía mi abuelita Pava que de repente es más fácil que se haga justicia, pero en las mulas de mi compadre. y nosotros después, mañana, Dios dirá. Lo veremos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias desde esta noble, histórica, próspera y colonial y barroca, como siempre, ciudad de Santiago de Querétaro. Gracias a la doctora Roxana Ábalos. Ella es presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos aquí en Querétaro. Que tenga buenos días, doctora. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Gracias por estar atenta también aquí en Así Sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Hacemos la pausa, las 8 de la mañana, regresamos con más.